en el corazón del mundo, sobre una delgada franja de tierra que para muchos podría parecer insignificante frente a las grandes potencias del planeta, existe una nación que desafía toda lógica humana. No es la más extensa ni la más poblada, y ciertamente no está repleta de riquezas naturales. Sin embargo, su nombre resuena con fuerza en cada rincón del globo. Su mera existencia incomoda, su permanencia desconcierta y su historia provoca más preguntas que respuestas. ¿De qué nación estamos hablando? De Israel, el pueblo del pacto, la nación escogida por el Dios Altísimo, un pueblo milenario cuya trayectoria ha marcado profundamente el rumbo de la humanidad entera, un país pequeño en extensión geográfica, pero inmenso en significado espiritual y profético. Su existencia no pasa desapercibida. Despierta pasiones intensas, alianzas estratégicas, teorías de conspiración y un odio ancestral que se ha mantenido vivo generación tras generación. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene este pueblo que provoca tanto rechazo? ¿Por qué a lo largo de los siglos, desde Faraón hasta Hitler, desde Nabucodonosor hasta regímenes actuales, ha existido una obsesión enfermiza por intentar borrar del mapa al pueblo judío? ¿Es solo un conflicto territorial? ¿Una simple disputa política? No. La raíz de este conflicto es mucho más profunda. No es únicamente geopolítica, es espiritual. Es una batalla invisible entre la luz y las tinieblas. Es la historia de un pacto eterno enfrentada a una rebelión global contra el Dios que lo estableció. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir podría cambiar tu forma de ver la historia, la fe y el futuro. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos en este recorrido por las profecías, la verdad y el propósito eterno de Dios. Querido oyente, lo que estás a punto de descubrir en este documental no es una simple teoría ni una interpretación más entre tantas. No, esto es una exploración profunda, seria y profética de la palabra de Dios y de los eventos que hoy estremecen al mundo entero. Vamos a escudriñar las escrituras sagradas como quien busca un tesoro escondido. Vamos a revivir momentos oscuros pero reveladores de la historia de la humanidad. Y sobre todo, vamos a analizar las tensiones geopolíticas y espirituales que vemos hoy en los titulares de noticias y que confirman que este odio contra Israel no es casual ni pasajero. Es un cumplimiento directo de antiguas profecías bíblicas. Desde hace milenios, los profetas de Israel, inspirados por el Espíritu Santo, anunciaron con valentía lo que ocurriría en los últimos tiempos. Advirtieron que llegaría un día, y ese día está cada vez más cerca, en que las naciones de la tierra se levantarán como un solo ejército para invadir y destruir la Tierra Santa. No será una guerra más. Será un clímax profético, un punto de no retorno, el cumplimiento literal de lo que fue anunciado desde los tiempos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Zacarías y muchos otros. Este conflicto no se origina en la política, nace en el espíritu. Y antes de sumergirnos en este viaje bíblico e histórico, queremos darte una gran noticia. Hemos creado un canal especial, un espacio santo, dedicado exclusivamente a la oración, un refugio espiritual en medio del ruido del mundo. Cada día estaremos subiendo nuevas oraciones para que te unas con nosotros en momentos de clamor, de fe, de intercesión profunda, porque sabemos que lo que viene requiere que estemos despiertos, firmes y conectados con el cielo. Si deseas fortalecer tu vida espiritual, renovar tu relación con Dios y ser parte de una comunidad que ora y espera el regreso del Rey, te invitamos a visitar nuestro nuevo canal. El enlace está disponible en la descripción de este video. No pospongas lo eterno. Ahora sí, iniciemos.
en el corazón del Medio Oriente, justo en lo que muchos llaman el ombligo del mundo. Hay una nación diminuta en superficie pero gigante en significado: Israel. Pequeña en territorio, pero rodeada de enemigos feroces, decididos y organizados. Desde el norte, Siria y Líbano. Desde el sur, Egipto y los grupos en el Sinaí. Desde el este, Jordania. Y desde el oeste, la amenaza constante desde Gaza. Las amenazas no son simbólicas, son reales, constantes, violentas. El mundo lo sabe, pero muchas veces prefiere mirar hacia otro lado. Hoy, Israel se ha convertido en el epicentro de una tensión internacional que no se disuelve. Es una chispa permanente que amenaza con encender incendios globales. Cada decisión que toma es escrutada, cada paso criticado, cada conflicto amplificado. Pero para entender por qué este pequeño país provoca tanto odio, tanta pasión y tanta controversia, tenemos que retroceder, volver al origen, porque el conflicto moderno tiene raíces milenarias. Todo comenzó con un llamado divino, un llamado que resonó en los oídos de un hombre justo, Abraham. En el libro de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios rompe el silencio y le habla directamente: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese momento no fue un cambio de domicilio, fue el inicio de un plan eterno. No fue simplemente el comienzo de un viaje físico, fue el nacimiento de una historia espiritual que aún hoy sigue escribiéndose. El llamado de Dios a Abraham marcó el origen del pueblo hebreo, y con ese llamado vino una promesa: tierra, descendencia y propósito. De ese hombre, que luego sería llamado Abraham, vendrían Isaac, Jacob, a quien Dios renombró como Israel, y de Jacob nacerían las 12 tribus que conformarían una nación distinta a todas. Una nación nacida no del poder militar ni de ambiciones territoriales, sino del pacto eterno de un Dios fiel. Dios prometió una tierra, Canaán, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y una bendición, que ese pueblo sería luz para las naciones, un canal a través del cual vendría el Salvador del mundo. Israel no fue escogido por su tamaño, porque no era grande, tampoco por su fuerza, porque no era poderosa. Fue escogido por gracia, por la soberana voluntad de Dios. Y esa elección, que debería haber provocado asombro, respeto y adoración, provocó lo contrario: envidia, resentimiento y eventualmente odio. El odio contra Israel no comenzó en 1948, no comenzó con la ONU, no comenzó con la partición de Palestina. Comenzó en el momento en que Dios eligió a un pueblo para revelarse al mundo. Porque rechazar a Israel en el fondo es rechazar al Dios que lo eligió. Pero esa elección divina, santa, soberana, eterna, que debería haber inspirado reverencia, respeto y profunda admiración entre las naciones, en realidad despertó lo opuesto: envidia, resentimiento y un odio que ha cruzado los siglos. Desde la antigüedad hasta nuestros días, muchos pueblos han rechazado esa elección, no porque Israel se la haya impuesto al mundo, sino porque el corazón humano, en su orgullo, se resiste a aceptar que Dios tiene el derecho absoluto de elegir, de levantar, de establecer propósitos que no necesitan aprobación humana. Rechazar a Israel, en el fondo, es mucho más que un conflicto territorial. Es un acto de rebelión contra el mismo Dios que escogió a ese pueblo como canal de su gloria. Es decirle al Creador: no aceptamos tus decisiones, no aceptamos tus caminos, no queremos tu soberanía. Y eso, espiritualmente, tiene un peso inmenso.
¿Será que el odio hacia Israel no tiene su raíz en la política ni en la geografía, sino en lo espiritual? ¿Será que el mundo moderno, con toda su tecnología y diplomacia, sigue perturbado por una verdad antigua y poderosa? Porque si Israel existe hoy, entonces Dios no ha mentido. Si Israel fue restaurado después de casi 2000 años de exilio, entonces Dios cumple lo que promete. Y eso es incómodo para una humanidad que quiere vivir sin rendirle cuentas a nadie. Israel es un pueblo pequeño, sin grandes riquezas naturales, rodeado por potencias hostiles que lo superan en número, armamento y recursos. Y sin embargo, sigue en pie. No solo resiste, florece. No solo se defiende, prospera. En agricultura, en ciencia, en tecnología, en innovación médica, Israel se ha convertido en luz para las naciones. ¿Cómo es posible? La única respuesta lógica es una intervención divina. La historia nos demuestra una y otra vez que no ha sido por su fuerza, ni por su estrategia militar, ni por alianzas políticas. Ha sido por el poder de Dios. Cada intento de aniquilación, desde el faraón egipcio hasta los nazis del siglo XX, ha fracasado. Y no porque Israel sea invencible, sino porque Dios es fiel. La pregunta persiste: ¿por qué tanto odio contra Israel? Esa interrogante ha recorrido imperios, ha penetrado religiones, ha contaminado ideologías y ha influido en movimientos políticos enteros. Pero hoy, en pleno siglo XXI, esa pregunta resuena con más fuerza que nunca, porque el odio ha adoptado nuevos disfraces. Ya no siempre es militar, a veces es diplomático, a veces se expresa en resoluciones de la ONU, en campañas de boicot, en medios de comunicación que distorsionan la verdad. Pero la raíz es la misma. Y para comprender esto a fondo, no basta con mirar libros de historia o mapas geopolíticos. Hay que mirar las Escrituras, porque la Biblia ya lo había advertido. En el Salmo 83, el salmista Asaf, guiado por el Espíritu de Dios, registra una visión inquietante, una súplica urgente al cielo ante una conspiración invisible que se está gestando contra el pueblo de Dios. Y lo que describe no es una simple coalición de ejércitos, no es una alianza militar pasajera, es algo mucho más oscuro, más profundo, más trascendental, una manifestación espiritual de odio que apunta directamente al corazón del plan divino. Ese odio no solo está dirigido hacia Israel como nación, sino también hacia el Dios que los eligió. Es una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. Porque si el pueblo de Israel sigue existiendo, entonces el mundo está obligado a reconocer que hay un Dios que vela por ellos, un Dios que castiga, sí, pero que también restaura, un Dios que disciplina, pero que nunca olvida su pacto. Esta conspiración que Asaf describe en el Salmo 83 sigue viva. Es el mismo espíritu que animó a Amalek, a Faraón, a Nabucodonosor, a Tito, a Hitler, y que hoy se disfraza de diplomacia internacional y de activismo político. Es el mismo espíritu de rebelión que no puede soportar la verdad, que Dios eligió a Israel y que esa elección aún permanece. Leamos juntos los versículos del 1 al 5 del Salmo 83. Un clamor que resuena con urgencia a través de los siglos. Oh Dios, no guardes silencio, no te quedes callado ni quieto, oh Dios, porque tus enemigos rugen y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo traman con astucia y conspiran contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos como nación, que el nombre de Israel no sea recordado jamás. Porque de corazón conspiran a una y han hecho pacto contra ti. Este clamor no es una simple queja emocional, es una alarma espiritual, es el grito de un hombre que ve con los ojos del espíritu una amenaza más allá de lo visible.
El salmista Asaf no está describiendo solo un posible conflicto militar, está revelando, por inspiración divina, una conspiración coordinada, inteligente y oculta, cuyo objetivo va más allá del territorio o la política. Lo que está en juego es el testimonio de Dios en la tierra. Lo que está en juego es el pacto eterno que Él selló con Abraham, Isaac y Jacob. El texto dice que los enemigos rugen, no discuten, no debaten, no buscan soluciones diplomáticas, rugen como bestias hambrientas. Eso nos habla de un odio instintivo, violento, incontrolable. Es un odio ancestral, un odio que no se justifica con argumentos modernos, porque no nació en acuerdos internacionales ni en líneas divisorias del siglo XX. Nació en el momento en que Dios puso su nombre sobre un pueblo. Es un odio espiritual y por eso es más peligroso que cualquier guerra convencional. La conspiración mencionada en este salmo no es aislada ni improvisada. Dice el texto que traman con astucia y que conspiran contra tus protegidos. Es decir, se preparan en secreto, con estrategia, con malicia, y no solo contra Israel como nación, sino contra los que están bajo la cobertura del Altísimo, contra los que Dios llama suyos, contra el plan de redención, contra la palabra profética, contra la existencia misma del pueblo escogido. Más adelante, el Salmo enumera enemigos históricos: Edom, Moab, Amón, Amalek, los filisteos, Tiro y Asiria. Estos pueblos no están en esa lista por accidente. Representan las antiguas naciones que han rodeado a Israel desde tiempos inmemoriales y que en su momento buscaron su destrucción. Pero también simbolizan otra dimensión, la oposición espiritual que se levanta contra todo lo que Dios ha establecido. Son figuras de una batalla mucho más amplia entre el reino de Dios y las tinieblas. Y lo más impactante, muchos estudiosos de la Biblia, al analizar esta coalición mencionada por Asaf, han concluido que no hay un registro histórico completo que se corresponda con esa alianza exacta. Esto ha llevado a muchos a considerar que el Salmo 83 no es un relato del pasado, sino una profecía del futuro, una advertencia que aún está por cumplirse, una sombra profética que se cierne sobre la historia contemporánea. ¿Y cuál es el propósito final de esta confederación de odio? El texto lo dice sin rodeos: destruyámoslos como nación, que el nombre de Israel no sea recordado jamás. No buscan una solución de dos estados, no quieren coexistencia ni tratados de paz. Quieren borrar el nombre de Israel del mapa, quieren que su existencia desaparezca de la memoria de los pueblos. Es un genocidio espiritual, cultural, histórico. Es una guerra de exterminio total. Y sí, suena extremo, porque lo es. Y detrás de ese extremismo no hay solo líderes humanos. No es solamente una ideología o una corriente política. Es una mente maligna que opera en lo oculto. Es una inteligencia espiritual perversa que ha estado activa desde el principio. Es el adversario de Dios, Satanás. Porque cada vez que Satanás ve a Israel, recuerda que Dios tiene un pueblo, un pacto, una promesa y un plan que se va a cumplir. Y él, el enemigo, hará todo lo posible para impedirlo. No porque pueda vencer a Dios, sino porque quiere llevar con él a la mayor cantidad posible de almas confundidas, engañadas y apartadas de la verdad. Este salmo no solo es una advertencia, es una revelación. Nos muestra el verdadero escenario en el que vivimos, uno donde la historia se entrelaza con la profecía, donde lo visible es apenas una sombra de lo invisible, y donde al final la victoria no será de las naciones, sino del Dios de Israel. El Salmo 83 no solo denuncia una conspiración, también revela la estrategia, y es una estrategia sutil, peligrosa y eficaz. El versículo dice: con astucia y en secreto han conspirado.
Aquí no se habla de ejércitos marchando a campo abierto, ni de armas en alto. Aquí se habla de planes ocultos, de reuniones en despachos, de acuerdos firmados a puerta cerrada. Es una guerra que no siempre se libra con tanques ni misiles. Muchas veces se combate en lo diplomático, en lo cultural, en lo ideológico y sobre todo en lo mediático. La guerra moderna contra Israel no necesita bombas. Basta una resolución condenatoria de la ONU. Basta una campaña internacional en medios de comunicación que manipule titulares y emociones. Basta una ola de hashtags diseñados no para informar, sino para desprestigiar. Las armas han cambiado, pero la intención sigue siendo la misma: borrar el nombre de Israel, desacreditar su existencia, debilitar su legitimidad y aislarlo del concierto de las naciones. Hoy, más que nunca, ese odio está a plena vista. Ya ni siquiera se esconde. El doble discurso es brutalmente evidente. Cuando hay víctimas palestinas, los medios internacionales se escandalizan, las redes arden, los gobiernos emiten comunicados y las manifestaciones llenan plazas enteras. Pero cuando un niño israelí muere en un ataque con cohetes, cuando una madre israelí es apuñalada en una parada de autobús, cuando una familia entera es asesinada en un kibutz, el mundo guarda silencio. Y peor aún, muchos justifican estos crímenes bajo la narrativa de la resistencia. Esa parcialidad no es nueva, pero sí ha alcanzado niveles escandalosos. El sufrimiento de un israelí es minimizado, relativizado, ignorado. Mientras tanto, la imagen de un niño palestino, sacada de contexto y amplificada sin verificación, se convierte en estandarte global. ¿Por qué esta doble vara? ¿Por qué esta necesidad casi obsesiva de demonizar al único Estado judío en el planeta? La respuesta está en el espíritu que describió Asaf hace siglos. El Salmo 83 resuena con una claridad profética que estremece. No es un relato antiguo, es una fotografía exacta del siglo XXI. Lo que estamos viendo no es un conflicto más. Es la manifestación actualizada de un odio milenario contra un pueblo que fue escogido por Dios. Y lo más trágico es que este odio ha encontrado respaldo en instituciones internacionales que irónicamente fueron creadas para garantizar la paz. Las Naciones Unidas, cuyo mandato original era evitar nuevas guerras mundiales, se han convertido en el escenario más hostil para Israel. Según datos oficiales, el Estado de Israel ha sido condenado por resoluciones de la ONU más veces que cualquier otro país del mundo, incluyendo dictaduras brutales como Corea del Norte, Irán o Siria. Esto no es una percepción, es un hecho documentado, verificable. Basta con repasar algunas resoluciones clave. En 2016, la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU declaró ilegales todos los asentamientos israelíes en Jerusalén Este y en Cisjordania, exigiendo la detención inmediata de cualquier actividad. Esta resolución pasó sin una sola mención a los ataques terroristas que motivaron la expansión defensiva. En 2023, tras la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás, con asesinatos, violaciones, decapitaciones y secuestros de civiles, la ONU aprobó la resolución S-121 exigiendo una tregua humanitaria, pero sin una sola palabra de condena hacia Hamás. El agresor fue ignorado, la víctima señalada. En septiembre de 2024, la Asamblea General exigió que Israel se retirara completamente de los llamados territorios palestinos en un plazo de 12 meses. Una imposición unilateral que ignora completamente el contexto de seguridad, los acuerdos de Oslo y las amenazas armadas que Israel enfrenta diariamente. En abril de 2024, el Consejo de Derechos Humanos acusó a Israel de usar el hambre como arma de guerra, pero omitió las atrocidades cometidas por grupos terroristas que desvían ayuda humanitaria y utilizan hospitales como escudos humanos.
En octubre de ese mismo año, un informe oficial de la ONU fue aún más lejos. Acusó a Israel de crímenes de guerra y de lesa humanidad por ataques a hospitales en Gaza y Jordania, sin verificar si dichos hospitales eran usados como centros de comando por terroristas, como ha sido denunciado por múltiples fuentes independientes. ¿Se imaginan semejantes acusaciones contra cualquier otra democracia del mundo? ¿Contra Francia? ¿Contra el Reino Unido? ¿Contra Estados Unidos? Es impensable. Pero con Israel es rutina. Lo que estamos viendo hoy no es justicia imparcial, es persecución cuidadosamente disimulada en el lenguaje diplomático. Es antisemitismo con traje de gala, envuelto en papel de derechos humanos y acompañado por discursos elocuentes que pretenden neutralidad, pero transpiran odio. Es, sin duda alguna, el cumplimiento vivo del Salmo 83. Una coalición moderna, no necesariamente militar, que opera en lo ideológico, lo jurídico, lo mediático, lo cultural y lo político, pero que tiene un solo propósito: borrar de la tierra al pueblo que Dios llamó suyo. Y esta campaña no se limita a palabras, tiene consecuencias reales, devastadoras. En noviembre, la Corte Penal Internacional, una institución que supuestamente debe ser el último bastión de la justicia internacional, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y contra el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra. Mientras tanto, países donde se tortura sistemáticamente, donde se asesina por motivos religiosos o ideológicos y donde los cristianos, judíos y otras minorías son perseguidos hasta la muerte, siguen intactos. Ni una sola resolución, ni un solo juicio. ¿Por qué este tratamiento tan severo, tan exclusivo, tan focalizado contra la única democracia del Medio Oriente? ¿Por qué esa necesidad tan constante de castigar a Israel con un rasero diferente? La respuesta no está solamente en los intereses económicos, ni en los pasillos de la diplomacia, ni siquiera en la ignorancia histórica. Está en lo invisible, está en el mundo espiritual. Porque Israel no es cualquier nación, es una señal profética, es el reloj escatológico del cielo, es la tierra del pacto. Y mientras Israel exista, el mundo no puede escapar del recordatorio de que hay un Dios que gobierna y que regresa. Uno de los mecanismos más activos de esta guerra silenciosa es el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones. Este movimiento se presenta ante el mundo con un rostro aparentemente amable. Se disfraza de causa humanitaria. Se promueve como defensor de los derechos del pueblo palestino. Sus mensajes están llenos de palabras como libertad, igualdad, no violencia, justicia, conciencia global. Pero detrás de esa retórica pulida se esconde un veneno antiguo: el deseo de deslegitimar la existencia misma del Estado de Israel. No buscan paz, no buscan igualdad, no buscan reconciliación, buscan marginar a Israel, convertirlo en un paria internacional y erosionar su legitimidad paso a paso, palabra por palabra, boicot por boicot. El BDS nació oficialmente en 2005, inspirado en las campañas contra el apartheid en Sudáfrica, pero fue adoptado rápidamente por grupos radicales que tenían una visión muy diferente: atacar a Israel no por lo que hace, sino por lo que es. Su estrategia es sistemática. Buscan presionar a empresas internacionales para que retiren inversiones. Exigen a artistas y músicos que cancelen sus presentaciones en Israel. Forzan a universidades a romper lazos con instituciones académicas israelíes. Incitan a gobiernos a imponer sanciones diplomáticas y económicas, y todo bajo la excusa de los derechos humanos. El resultado es devastador. Investigadores israelíes, muchos de ellos dedicados a la medicina, la ciencia y la tecnología,
Han sido excluidos de foros internacionales solo por su nacionalidad. Músicos, cineastas y artistas son públicamente intimidados si colaboran con instituciones israelíes. Empresas multinacionales cierran operaciones por miedo a boicots masivos. Y lo más cruel, trabajadores palestinos que laboran en empresas israelíes, donde ganan sueldos dignos y estables, pierden sus empleos debido a la presión internacional que, irónicamente, dice actuar en su nombre. Porque BDS no ayuda al pueblo palestino, lo instrumentaliza. No les da oportunidades, ni escuelas, ni hospitales, ni libertad. Solo los utiliza como bandera política, como escudo emocional, como herramienta de manipulación. Y mientras tanto, los países donde las mujeres son encarceladas por quitarse el velo, donde los homosexuales son ejecutados en público, donde los cristianos son quemados vivos, no reciben campañas globales de boicot. El único blanco constante es Israel. Eso no es justicia, eso es estrategia espiritual. Y el Salmo 83 lo vio venir. Con astucia y en secreto han conspirado. Esta guerra no se libra solo en trincheras, se libra en titulares, en universidades, en tratados, en redes sociales. Y lo peor, se libra con el consentimiento de una parte del mundo que ha sido engañada, pero Dios no ha sido engañado. Él sigue viendo. Él sigue guardando a Israel. El movimiento BDS jamás levanta la voz contra la autoridad palestina por su corrupción interna o por sus vínculos con el terrorismo. No denuncia los abusos contra su propio pueblo, ni propone caminos de reconciliación o estrategias reales para la convivencia. En lugar de eso, promueve campañas agresivas, insta a las empresas internacionales a retirar sus inversiones de Israel, exige que artistas cancelen sus presentaciones en Tel Aviv, presiona a universidades para cortar lazos con instituciones académicas israelíes y presiona a gobiernos enteros para imponer sanciones diplomáticas y económicas. Como consecuencia directa de estas campañas, investigadores israelíes, muchos de ellos dedicados a la medicina, la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad, han sido excluidos de foros académicos internacionales. Músicos, cineastas y otros artistas son públicamente coaccionados para no colaborar con lo que ellos llaman el apartheid. Multinacionales han cerrado operaciones en Israel por temor a boicots organizados. Y lo más doloroso, miles de palestinos que trabajan legalmente en empresas israelíes en Judea y Samaria, Cisjordania, donde ganan salarios muy superiores a los que recibirían en zonas controladas por Fatah o Hamas, están perdiendo su sustento diario. Porque el BDS no los contrata, no les da empleo, no les ofrece esperanza, solo los utiliza como pancarta política. La hipocresía del movimiento es evidente. No hay campañas similares contra China por los campos de concentración contra los uigures, ni contra Irán por su brutalidad contra las mujeres, ni contra Siria por los millones de muertos en su guerra civil. El blanco constante, exclusivo y obsesivo es Israel. El reconocido rabino y académico Jonathan Sacks, en su obra Not in God's Name, explicó que el BDS representa una nueva forma de antisemitismo. Ya no se ataca al judío individual, como ocurrió en la Europa medieval o nazi. Ahora se ataca al judío colectivo, al Estado de Israel. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: borrar su existencia del mapa. El teólogo judío mesiánico Amir Tsarfati lo expresó aún con más claridad. BDS no busca justicia para los palestinos, busca venganza contra el plan de Dios. Porque si Israel es destruido, el mundo puede declarar que Dios ha fracasado. Esta declaración va directo al corazón del asunto. No estamos hablando solamente de economía o política internacional. Estamos ante un conflicto espiritual, una batalla profética.
Lo que hace único el caso de Israel es que no existe ningún otro país en el mundo sometido a una campaña global, sistemática, organizada y permanente que busca eliminarlo tanto física como moralmente. Es el cumplimiento en carne viva del Salmo 83. Una guerra moderna, con armas ideológicas, jurídicas y diplomáticas, pero alimentada por el mismo espíritu antiguo de rebelión contra Dios. Porque Israel no es simplemente un estado más. Es un recordatorio viviente de que Dios escoge, promete y cumple. En la era digital, el antisemitismo ha cambiado de rostro. Ya no aparece con esvásticas ni discursos abiertos de odio. Ahora se disfraza con hashtags, infografías y defensa de los derechos humanos. Se presenta con apariencia de justicia, pero repite exactamente el mismo mensaje del Salmo 83. Borremos el nombre de Israel. Durante la más reciente guerra entre Israel y Hamás, en 2025, quedó al descubierto un patrón que se repite una y otra vez: la condena internacional masiva contra Israel, incluso cuando actúa en legítima defensa tras ataques terroristas indiscriminados. Mientras Hamás lanzaba cohetes contra poblaciones civiles israelíes, utilizando a sus propios ciudadanos como escudos humanos, la condena global, más fuerte, más numerosa y más vehemente, se dirigió no contra los terroristas, sino contra Israel. Casi todo el mundo occidental y árabe se unió en críticas. Desde la Unión Europea hasta países de América Latina, Asia y África, los señalamientos no se enfocaron en el origen de la violencia, sino en la respuesta israelí. Hubo llamados urgentes para detener la operación en Rafah, evitar la entrada terrestre, establecer un alto al fuego inmediato, como si Israel no tuviera derecho a proteger a sus ciudadanos de una amenaza constante. Presidentes y cancilleres usaron expresiones como desproporcionado, crimen de guerra y violación del derecho internacional. En Francia, Emmanuel Macron manifestó públicamente su rechazo a la ofensiva israelí en Gaza. En Alemania se describieron los ataques en Rafah como injustificables. España, Italia, Irlanda y Bélgica condenaron abiertamente a Israel y exigieron el cese de su intervención militar. Turquía fue aún más lejos. El presidente Erdogan calificó a Israel como un estado terrorista y exigió su aislamiento internacional. En el mundo árabe, la condena fue incluso más feroz. Egipto, Jordania, Arabia Saudita y otras naciones calificaron las acciones de Israel como violaciones flagrantes de los derechos humanos. En las instancias de la ONU, aumentaron los llamados para imponer sanciones, bloqueos y juicios internacionales contra líderes israelíes. La Corte Penal Internacional recibió respaldo por sus decisiones de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y altos mandos del ejército israelí. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su horror ante el número de víctimas civiles en Gaza, pero omitió señalar que muchos de esos civiles eran utilizados por los propios terroristas como escudos humanos. También omitió condenar con la misma intensidad la masacre del 7 de octubre, cuando cientos de israelíes fueron secuestrados, torturados y asesinados por Hamás. Y lo más revelador, muy pocos países, si acaso alguno, han condenado a Israel con la misma dureza cuando sus propios civiles son asesinados, violados o secuestrados. El foco siempre está en lo que hace Israel, no en lo que motivó el conflicto. El mundo marcha por Palestina, pero guarda silencio ante los crímenes cometidos contra Israel. Esta asimetría no es simplemente un tema político, es una señal espiritual. Israel es la única nación en el planeta cuya existencia provoca un rechazo tan profundo y universal. Cada vez que actúa para defenderse, es demonizada.
Sus líderes son tratados como criminales, sus aliados presionados para romper relaciones. Su pueblo es atacado en las calles, en universidades, en redes sociales. El antisemitismo global ha resurgido, disfrazado de activismo político. El experto en derecho internacional, Richard Falk, quien fue relator especial de la ONU para Palestina, argumenta que las políticas israelíes de asentamientos violan el derecho internacional. Aunque ha sido criticado por su sesgo, sus posturas reflejan la narrativa dominante en muchos organismos internacionales. Por otro lado, el teólogo palestino Mitri Rajeb ha sostenido que la ocupación israelí tiene profundas consecuencias éticas y teológicas. Sin embargo, también ha sido acusado de instrumentalizar el cristianismo para justificar la causa política palestina y distorsionar las escrituras sagradas. Sin embargo, muchos teólogos evangélicos y estudiosos bíblicos de renombre, como Michael Brown, Amir Tsarfati y Joel Rosenberg, han señalado con firmeza que esta hostilidad constante hacia Israel no puede entenderse simplemente desde una perspectiva geopolítica. En el fondo, aseguran ellos, se trata de un conflicto espiritual. Michael Brown lo afirma de forma contundente. El odio hacia Israel no se puede explicar solo con política, es una batalla cósmica, una guerra contra el testimonio de que Dios cumple lo que promete. Y es precisamente eso lo que incomoda al mundo. Amir Tsarfati lo expresa aún más claro: Israel no es perfecto, pero es la única nación que prueba que Dios es fiel, y eso al diablo no le agrada. Porque si Israel vive, si Israel florece, entonces Dios no ha mentido. Y si Dios no miente, el mundo tendría que arrodillarse y reconocerlo. Ese es el verdadero conflicto. Israel es el único país del planeta cuya existencia es cuestionada públicamente. Las marchas que corean del río al mar no están pidiendo paz ni coexistencia. Están pidiendo la eliminación total del Estado de Israel. Eso es lo que esas palabras significan en términos reales y espirituales. Y no podemos olvidarlo. El pueblo judío ha sido víctima de pogromos, de inquisiciones, de expulsiones masivas, del Holocausto y ahora de una guerra moderna disfrazada de diplomacia. Este odio no es una reacción reciente, no es algo que surgió con un tratado o con una frontera. Es un odio ancestral tan antiguo como el pacto que Dios estableció con Abraham. Es un odio espiritual, pero que se manifiesta en resoluciones políticas, en titulares de prensa, en campañas de boicot, en condenas internacionales. Es profético, es constante, es visible y crece. Israel no es solamente un país más, es una señal profética. Es como lo anunció el profeta Zacarías en el capítulo 12, verso 3. Una piedra pesada que todas las naciones querrán levantar, pero que acabará por desgarrarlas. Aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se reunirán contra ella. Y tú, querido oyente, ¿ves la conexión? ¿Entiendes lo que está en juego? No es solo una franja de tierra, no es solo una bandera, es el testimonio viviente de que Dios guarda sus promesas. Y si Israel está de pie, entonces Dios es fiel. Y si Dios es fiel, entonces su palabra es verdadera. Y si su palabra es verdadera, el mundo debe arrepentirse, pero muchos no están dispuestos a hacer eso. Desde sus orígenes, el pueblo de Israel ha sido perseguido con una ferocidad que trasciende lo político o lo cultural. Es una historia marcada por el dolor, pero también por la supervivencia milagrosa. Comenzó con siglos de esclavitud en Egipto. El faraón ordenó la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos, un intento de genocidio infantil para eliminar su futuro.
En el siglo VI a.C., Jerusalén fue destruida y el templo sagrado reducido a cenizas. El pueblo fue llevado al exilio en Babilonia. La tierra prometida les fue arrebatada. El altar fue profanado. La adoración fue interrumpida. En el año 70 v.C., los romanos destruyeron el segundo templo y dispersaron a los judíos por todo el imperio. Así nació la diáspora y con ella siglos de marginación, exilio y violencia. En la Europa medieval, los judíos fueron expulsados de países, confinados a guetos, obligados a convertirse bajo amenaza de muerte o asesinados brutalmente en pogromos. Durante la Inquisición, fueron perseguidos como herejes, torturados y quemados vivos en nombre de la religión. En el siglo XX, el antisemitismo alcanzó su clímax con Hitler. 6 millones de judíos fueron exterminados en cámaras de gas y campos de concentración. Fue el intento más sistemático y moderno de borrar al pueblo judío de la historia. Pero el milagro continúa. Israel sigue de pie. A pesar de los faraones, de los emperadores, de los inquisidores y de los dictadores, el pueblo judío no fue exterminado. Volvió a su tierra ancestral en 1948 y contra toda lógica humana, renació. El 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años de diáspora, persecución y muerte, el pueblo judío proclamó oficialmente la creación del Estado de Israel. Fue un momento histórico, sí, pero también profundamente profético. En cuestión de horas, los países árabes vecinos declararon la guerra. Querían destruir al nuevo Estado antes de que tuviera la oportunidad de defenderse, pero no lo lograron. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel derrotó a varios ejércitos enemigos en tiempo récord. En 1973, durante el día más sagrado del calendario judío, Yom Kippur, resistieron una ofensiva sorpresiva mientras el país entero estaba en ayuno. Estas victorias, aún hoy, son consideradas milagrosas por muchos. El renacimiento de Israel no es solo un hecho político, es un cumplimiento espiritual. El profeta Ezequiel habló de un valle de huesos secos que recobrarían vida, que se levantarían como un gran ejército. Esa profecía se cumplió. Desde los hornos del Holocausto surgió una nación viva, fuerte, decidida. No se trata simplemente de una disputa territorial. A lo largo de las décadas, varios líderes del mundo árabe han expresado abiertamente su deseo de borrar a Israel del mapa. No es una interpretación, son sus propias palabras. En 1988, la Carta Fundacional de Hamás declaró: Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo destruya, tal como ha eliminado a otros antes. Más recientemente, en 2023, el alto funcionario de Hamás, Ghazi Hamad, dijo en una entrevista televisada: Israel debe ser borrado de la faz de la tierra. Es un país de animales que no reconoce el valor humano. Es un cáncer que debe ser erradicado. Estas frases no son exageraciones ni figuras retóricas. Reflejan una ideología profundamente arraigada que no busca coexistencia, ni diálogo, ni acuerdos. Busca una sola cosa: la desaparición total del Estado judío. Y es precisamente esa mentalidad la que fue anunciada siglos antes en el Salmo 83. Han dicho: venid y destruyámoslos como nación, y que el nombre de Israel no se recuerde jamás. Frente a esto queda claro: el conflicto no es solo político, es espiritual, porque la existencia de Israel testifica que Dios no ha olvidado su pacto. Y ese testimonio, muchos no lo soportan. ¿Por qué incomoda tanto que Israel haya regresado a su tierra? Porque su existencia es una prueba viviente de que Dios cumple lo que promete. Y para un mundo que quiere vivir sin Dios, eso es un estorbo. Israel no solo ha revivido como nación, ha revivido como señal eterna del Dios que no olvida a su pueblo. Queridos oyentes,
La Biblia nos revela que en los últimos días Israel será el blanco de un odio global creciente. Lo que vemos hoy, resoluciones, protestas, amenazas y ataques, no es una sorpresa, es el cumplimiento exacto de la profecía. El Salmo 83 lo dijo hace siglos: han conspirado a una y han hecho pacto contra ti. No solo buscan destruir a Israel, están desafiando a Dios mismo, porque al atacar a su pueblo, se rebelan contra él. Aunque algunos intérpretes consideran que la alianza descrita en el Salmo 83 fue una coalición histórica que ya ocurrió, muchos estudiosos de la profecía bíblica creen firmemente que se trata de un evento aún por venir, distinto de la famosa invasión de Gog y Magog, mencionada en Ezequiel. Y cuando analizamos los pueblos que aparecen en ese salmo, Edom, los ismaelitas, Moab, Amón, Amalek, Tiro y Filistea, y los ubicamos en el mapa moderno, descubrimos algo revelador. Estas regiones corresponden a los actuales territorios de Jordania, Líbano, Siria, la Franja de Gaza, Arabia Saudita y partes del sur de Irak. En otras palabras, se trata de los vecinos inmediatos de Israel, las naciones que lo rodean. La descripción sugiere un conflicto regional perfectamente coordinado, no solo político, sino profundamente espiritual. Una alianza impulsada por un odio ancestral contra el pueblo de Dios y, por lo tanto, contra el mismo Dios que los eligió. Este evento podría ocurrir justo antes de la guerra de Gog y Magog, como una antesala profética que prepara el escenario para una confrontación aún más global y devastadora. Y esa mentalidad, esa hostilidad encubierta de espiritualidad, no es algo que quedó en las páginas antiguas. Hoy resuena con fuerza en declaraciones modernas y discursos internacionales. Desde Hamás hasta foros diplomáticos globales, se escucha el mismo eco de siempre: Israel no tiene derecho a existir. Pero Dios ya había advertido que esto sucedería. Una de las profecías más impactantes sobre esto se encuentra en Zacarías capítulo 12. Leamos los versículos 2 y 3. He aquí, yo haré de Jerusalén copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, se convertirá en el centro de la confrontación mundial. No es una ciudad cualquiera, es el punto donde lo terrenal se encuentra con lo eterno. El texto es claro: todas las naciones de la tierra se unirán contra ella. ¿No lo estamos viendo ya? La comunidad internacional presiona a Israel, exige la división de Jerusalén y propone planes de paz que contradicen lo que Dios estableció. Pero Jerusalén no puede ser repartida sin consecuencias. Dios ha dicho que el que toque a Jerusalén se hace daño a sí mismo. Otra advertencia profética la encontramos en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí Dios mismo se presenta como juez y acusa a las naciones por 3 crímenes: por haber dispersado al pueblo judío, por haberlo maltratado y por haber dividido la tierra que Él les dio como herencia eterna. Hoy en día muchas naciones presionan a Israel para que ceda territorios a cambio de una supuesta paz. Pero Dios no negocia sus promesas. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, revela una guerra futura y apocalíptica: la invasión de Gog y Magog. Esta es una de las profecías más sorprendentes de toda la Escritura. En los días finales, una coalición liderada por Gog, identificado por muchos con Rusia, se unirá a Irán, Turquía, Libia, Sudán y otras naciones para invadir Israel desde el norte.
El ataque será sorpresivo. Israel estará confiado sin esperar una guerra. Pero entonces Dios intervendrá directamente. No será una victoria militar israelí, será una intervención divina. El cielo se estremecerá con terremotos, fuego y confusión entre los enemigos. Dios se manifestará de tal manera que todas las naciones reconocerán que solo Él es el Señor. Zacarías capítulo 14 lo confirma. Leamos los versículos 2 y 3. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Esta será la hora más oscura para Israel. Jerusalén estará sitiada. El sufrimiento será inmenso, pero justo cuando todo parezca perdido, Dios mismo saldrá a pelear por su pueblo. Como en los tiempos antiguos, el Señor no se quedará en silencio. El Todopoderoso intervendrá con poder y gloria. Este evento será el preámbulo del glorioso regreso del Mesías. Pero antes de esa manifestación, Israel pasará por un fuego purificador. Un tiempo de prueba sin igual. La Biblia anuncia que en los últimos días Israel enfrentará su prueba más grande. No será solo por la amenaza de una nación enemiga, sino por la aparición de un personaje profetizado desde la antigüedad, el Anticristo. Este no será un líder cualquiera. Será una figura global, manipulada por Satanás, cuyo objetivo será traicionar y perseguir al pueblo de Dios. Daniel 9:27 lo explica así. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre la ala de las abominaciones vendrá el desolador. Esto se refiere a un período de 7 años. Al inicio, el Anticristo firmará un acuerdo de paz con Israel. Se permitirá la reconstrucción del templo y el restablecimiento de los sacrificios. Pero a los 3 años y medio romperá el pacto, entrará al templo y se proclamará como Dios. Pablo lo confirma en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este acto será la abominación desoladora que mencionó Jesús. A partir de entonces comenzará una persecución feroz contra Israel, especialmente contra aquellos que no se dobleguen ante el falso Mesías. En Mateo 24, Jesús advirtió directamente al pueblo judío: cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes. No habrá tiempo para preparar maletas. Será el inicio de la gran tribulación, la persecución más terrible que Israel haya vivido jamás. Apocalipsis 12, 13, 14 lo describe así: y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, lejos de la serpiente. La mujer representa a Israel, el dragón, Satanás. Pero Dios le dará refugio sobrenatural durante 3 años y medio, y al final, una vez más, la ciudad será atacada. Zacarías lo repite: todas las naciones serán reunidas contra Jerusalén. Pero en ese momento decisivo, el Señor mismo saldrá a luchar. Esta será la batalla final, el cierre de la historia, el comienzo del reinado del Mesías. La ciudad será invadida. Vendrá el sufrimiento, el saqueo y el caos. Las calles de Jerusalén se llenarán de angustia y las naciones pensarán que finalmente han vencido. Pero justo cuando todo parezca perdido, Jehová se levantará en defensa de su pueblo. Este será el momento glorioso del regreso del Mesías. No vendrá en silencio, no vendrá en secreto.
Sus pies tocarán el monte de los olivos, como lo anunciaron los profetas, y él mismo saldrá a pelear por Israel con poder, majestad y justicia. El ataque final será dirigido por el anticristo, ese líder mundial que primero seducirá con palabras dulces, firmará un pacto de paz, pero luego traicionará a Israel, profanará el templo y perseguirá sin piedad al pueblo judío. Pero el final no será destrucción, será redención, porque el Mesías no viene a negociar, viene a reinar. Viene a destruir al anticristo y a liberar a Israel, tal como lo prometió desde los días de Abraham. Y ante esta avalancha de profecías que nos muestran los días más oscuros de la historia de Israel, guerras, traiciones, persecución y un ataque global liderado por el enemigo final, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podrá sobrevivir una nación tan pequeña frente a tanto odio? La respuesta no está en la política, está en la Escritura. El Salmo 121, versículo 4, nos recuerda una verdad eterna, sencilla pero gloriosa. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se trata de ejércitos ni de potencias mundiales, se trata de Dios. Él es quien guarda a Israel. Él es quien lo formó, quien lo disciplinó, quien lo dispersó y quien lo trajo de regreso por fidelidad. Dios es quien selló promesas eternas con Abraham, Isaac y Jacob. Y mientras los líderes mundiales se reúnen para dictar resoluciones, mientras los enemigos de Israel afilan sus armas, mientras los titulares se llenan de odio, amenazas y mentiras, Dios sigue atento. Dios no ha abandonado a su pueblo. Israel ha sido oprimido por Egipto, invadido por Babilonia, dispersado por Roma, perseguido en Europa, golpeado en el Holocausto, y hoy está rodeado por enemigos modernos, y sin embargo sigue de pie. ¿Por qué? Porque el que guarda a Israel no duerme, ni por un instante. Los noticieros no están escribiendo la historia está en manos del Todopoderoso. Sí. Viene una gran prueba. El anticristo se levantará. Jerusalén será sitiada. El templo será profanado. Pero cuando todo parezca perdido, los cielos se abrirán. El Rey regresará. El Hijo de Dios pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y todo ojo lo verá. Y ese día, el mundo sabrá que Israel jamás estuvo solo. Las naciones podrán condenarlo. El mundo podrá rodearlo. El enemigo podrá lanzar su último ataque, pero el guardián de Israel está despierto. Y cuando él se levante, sus enemigos serán dispersados, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nunca ha perdido una sola batalla. Así llegamos al final de este video. Oramos con todo el corazón para que esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida. Que haya abierto tus ojos, fortalecido tu fe y encendido en ti una esperanza ardiente, firme y eterna. Comparte este mensaje con todos los que necesiten luz en medio de tanta confusión. Proclama la verdad, no calles y sobre todo, mantente en vela, porque las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. La redención está más cerca que nunca. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y únete a esta comunidad que ama la palabra, espera al Mesías y se mantiene firme en la fe. No es tiempo de temer, es tiempo de despertar. Maranata, el Señor viene.